Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que, créanme, a pocos se les escapa, pero que siempre genera un montón de preguntas y fascinación. Hoy vamos a hablar de una historia de amor que ha cautivado a miles, sí, me refiero al romance entre Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Pero ojo, no vamos a quedarnos solo en lo obvio, vamos a ir un poquito más allá, a hurgar en ese secreto que pocos conocen. Así que si eres fan de ellos, de las historias que te dejan con la boca abierta, o simplemente te gusta enterarte de los detalles jugosos del mundo del espectáculo, quédate conmigo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirte, que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Gracias por estar aquí. Cuando pensamos en Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya, nuestra mente vuela automáticamente a las pantallas, a esos personajes que interpretaron magistralmente, ¿verdad? Pero más allá de la ficción, existió una conexión real, un vínculo que trascendió los sets de filmación y se convirtió en un tema de conversación apasionado para millones de seguidores. Ambos son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, con una carrera meteórica y un talento indiscutible. Aatay, con esa mirada intensa y esa presencia magnética, ha conquistado corazones en series como Fatih, Medcezir y The Protector. ¿Y qué decir de Serini, esa belleza etérea y esa capacidad para transmitir emociones profundas en producciones como Medcezir y Fi? Juntos protagonizaron uno de los dramas juveniles más exitosos de la televisión turca, Medcezir, donde sus personajes, Yaman y Mira, vivieron un amor intenso y apasionado que traspasó la pantalla y se coló en la vida real de los actores. Lo interesante de este romance es que, si bien siempre estuvo bajo el ojo público, hubo un halo de misterio alrededor de su evolución, de sus altibajos, de esos detalles que los fans más acérrimos siempre quisieron saber. No fue una relación que se exhibiera a los cuatro vientos sin control, sino que de alguna manera, lograron mantener una cierta privacidad, un espacio propio en medio del torbellino mediático. Y precisamente ese es el secreto que vamos a desvelar hoy, cómo construyeron esa relación, que los unió realmente más allá de la química en cámara, y cómo manejaron la presión de ser una de las parejas más mediáticas de Turquía. Comencemos por el principio, por ese momento en el que las chispas empezaron a saltar. Medcezir no fue solo un éxito televisivo, sino también el crisol donde se forjó la relación entre Aatay y Serini. Interpretar a dos tortolitos en pantalla requiere una conexión especial, una complicidad que se construye día a día. Y parece que esa complicidad no se quedó solo en la actuación. Los rumores comenzaron a circular mientras la serie ganaba popularidad, con comentarios sobre su cercanía en el set, sus miradas cómplices durante las pausas y las entrevistas. Al principio, como suele ocurrir, lo negaron o lo calificaron de buena amistad, algo típico en el mundo del espectáculo para proteger su intimidad. Pero la química era innegable y los seguidores, con su agudeza característica, ya habían detectado algo más. Lo que pocos saben o quizás no dimensionan, es la intensidad con la que vivieron esa etapa. No fue un romance fugaz de plató. Según se comenta y analizando el curso de los acontecimientos, su relación se afianzó de manera muy seria. Se dice que Aatay, quien tiende a ser reservado y a proteger mucho su vida privada, encontró en Serini una compañera que entendía perfectamente las presiones de la fama. Ambos jóvenes en la cúspide de sus carreras, manejando una popularidad estratosférica. Imagínense el desafío de mantener una relación sana y normal en medio de paparazzis, rumores constantes y la exigencia de las producciones. El secreto que pocos conocen radica en la forma en que supieron proteger su vínculo. A diferencia de otras parejas de celebridades que a menudo comparten cada detalle de su vida en redes sociales, Aatay y Serini optaron por un perfil más bajo. No eran de publicar fotos juntos constantemente, ni de hacer declaraciones públicas de amor a cada rato. Preferían vivir su relación fuera de los focos, en su burbuja privada. Esto, lejos de hacerlos menos interesantes, aumentaba la intriga y el deseo de saber más de ellos. La prensa turca, ávida de información, intentaba constantemente capturarlos juntos, especulando sobre cada encuentro, cada viaje. Se rumorea que la relación tuvo sus momentos de altibajos, algo completamente normal en cualquier relación, pero más aún cuando la vida profesional de ambos es tan demandante. Hubo periodos de separación, o al menos de enfriamiento, que se atribuían a sus agendas apretadas y a la distancia. Sin embargo, lo que demuestra la solidez de su conexión es que, a pesar de estas dificultades, a menudo él les veía retomando su relación.
Esto sugiere una profunda comprensión mutua y un compromiso que iba más allá de la pasión inicial. Otro aspecto fascinante y que podría considerarse parte de ese secreto, es cómo se apoyaron mutuamente en sus carreras. Aunque no lo pregonaban, se dice que eran el soporte del otro en los momentos difíciles y las celebraciones de los éxitos. En un mundo tan competitivo como el de la actuación, tener a alguien que realmente te entiende, que ha pasado por lo mismo, es un tesoro. Se dice que Atay admiraba el talento y la dedicación de Serena y ella, a su vez, valoraba la calma y la inteligencia de Atay. Hubo un momento clave en la historia de su romance que muchos recuerdan. Después de que Medcezir terminara, su relación continuó, pero con la misma discreción. Se les vio juntos en varias ocasiones, y aunque evitaban las cámaras, los pequeños detalles se filtraban. Y luego llegó la noticia de su ruptura, que sorprendió a muchos. Las razones oficiales, como suele ser el caso, fueron vagamente atribuidas a diferencias irreconciliables o simplemente al hecho de que sus caminos se estaban separando. Pero como siempre, la especulación fue a 1000 por hora. Lo que este secreto nos revela es que, detrás de la imagen pública de estrellas glamorosas, había dos personas jóvenes lidiando con el amor, la fama y la presión. Su decisión de mantener gran parte de su relación privada fue su estrategia para proteger lo que tenían. No querían que su amor se convirtiera en un espectáculo para consumo masivo, sino en un espacio seguro para ellos. Y en ese sentido, lograron admirablemente su objetivo, al menos durante un tiempo. A pesar de que su relación terminó y ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, el legado de su romance perdura. Para muchos representan una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y la química que compartieron en Medcezir sigue siendo un referente. El secreto que pocos conocen es, quizás, que su relación fue más profunda y compleja de lo que la prensa permitía ver. Una historia de amor que se construyó con autenticidad y un férreo deseo de proteger su intimidad en un mundo que constantemente intenta invadirla. Así que, para resumir, hemos recorrido el camino desde el inicio de su relación en el set de Medcezir, pasando por la intensidad y complicidad que los unió, hasta su decisión de mantener un perfil bajo para proteger su amor. Hemos hablado de cómo, a pesar de las presiones y los altibajos, supieron apoyarse mutuamente y cómo, aunque su relación terminó, el recuerdo de su conexión sigue vivo. El verdadero secreto, creo yo, no fue tanto un evento o un chisme en particular, sino la forma en que manejaron su vida sentimental en medio de una fama abrumadora, optando por la discreción y la autenticidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el romance de Atay Ulusoy y Serena Sarkaya, y que hayan descubierto algún detalle que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja y su historia. ¿Les sorprendió algo de lo que comentamos? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que interactuemos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de ellos o del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, muchas gracias por ver y hasta la próxima.